El odio es un asunto del corazón, el desprecio de la cabeza. Arthur Schopenhauer. La humanidad históricamente ha demostrado que lo único consistente es la inconsistencia, que lo más congruente muchas veces es la incongruencia. Lo reflejamos siempre al momento de actuar y pensar. Grupos que son minorías se convierten en mayorías, y viceversa. En una realidad donde lo único seguro es que no sabemos qué va a pasar en el mañana, vamos de la mano en una constante demostración de que el mayor enemigo del hombre es el hombre. Atrocidades cometidas por la humanidad contra la humanidad son piezas que arman nuestra historia, experimentos que sacian la imaginación de mentes tan retorcidas que difícilmente podemos admitir que sean humanas, son otro pan de cada día. Lo peor es cuando se les da el poder y las herramientas para desarrollar estas malévolas ideas. Individuos que llevaron más allá de lo humano la tortura, la antipatía y la violencia, serán los protagonistas en esta historia. Personajes que fueron dejando como legado testimonios escritos con sangre de inocentes en nombres de la ciencia. Antes de continuar con esta extraña historia, te invito a dejar un me gusta, además de tu opinión, ayuda mucho a crecer. También te hago la invitación para unirte al Discord, es totalmente gratuito y me permite interactuar contigo directamente. Dicho esto, podemos continuar con Detrás del experimento de los tres Jesucristos. En la década de los 50, el psicólogo Milton Rockach encontró tres hombres que juraban ser Jesucristo. ¿Estaban siendo engañados por su mente? ¿O realmente había algo milagroso en esto? Esta fue una de las preguntas que lo llevaría a tomar el caso, aunque de una manera bastante espeluznante. El objetivo, él dijo que era curarlos, darles una mejor vida y derrotar el trastorno contra el que peleaban. La realidad, entender la desilusión y hasta dónde puede llegar a dañar la mente humana. Pero para llegar aquí, el Dr. Milton Rockach primero leería un interesante artículo. El artículo relataba que 2 décadas antes del suceso que les estoy contando, en la institución mental de Maryland se llevó a cabo un encuentro muy casual. 2 mujeres que aseguraban ser la Virgen María se encontrarían en los pasillos de dicha institución, presentándose como la misma persona. Los trabajadores no serían más que testigos expectantes de aquel choque que se postergaría por algunas semanas. Tras parecer que no llegaban a nada, un día ambas mujeres se sentaron a conversar para concluir finalmente que la mayor de estas no podía ser la Virgen María, pero sin embargo debía ser su madre. En la cabeza de ambas mujeres esto era algo bastante congruente, aunque para nosotros puede resultar algo más bien extraño. Sin embargo, esto terminaría por encantar al Dr. Milton, que buscaría recrear el experimento llegando a la misma conclusión, además de tomar nota de cuál sería la reacción de cada uno de los pacientes ante la desilusión de saber que no eran lo que creían ser. Únicamente le faltaban los pacientes. Y aunque suene muy improbable, la oportunidad apareció y tocó a la puerta. Había 3 hombres en un hospital público que llenaba los requisitos. Los 3 hombres tenían como característica principal que su único recuerdo era quiénes eran. Los 3 decían ser Jesucristo. Así, en 1959 comenzaría el camino para saciar su intriga. Llevó a los 3 hombres al Hospital Estatal de Ypsilanti, en Michigan, con el argumento que solo uno de ellos podría ser Jesucristo, por lo que tendrían que ponerse de acuerdo, u obligar al otro a creer. Comenzó haciéndolos dar una pequeña presentación de sí mismos ante los que serían sus nuevos compañeros por varios meses, además de hacerlos convivir día y noche en el mismo cuarto compartido. Las discrepancias no tardaron en aparecer, y se acrementaron aún más cuando uno le gritó al otro: «No, tú me adorarás». Comportamientos de este estilo empezaron a hacerse habituales en su día a día, y el Dr. Milton no estaba más que encantado con su experimento. Con esto también apareció la violencia. Las amenazas e insultos se acrecentaron con más frecuencia. Al inicio solo era en la reunión que Milton tenía con ellos para que afrontasen sus personalidades juntos. Después se trasladó a los lugares que compartían, hasta que pasadas solamente 3 semanas, empezaron a convertir las amenazas en hechos.
A pesar de que los tres sujetos querían guardar la compostura, se imposibilitaba por el acoso y estrés al que estaban sometidos día y noche. Increíblemente, después de comprender que los golpes no solucionarían sus diferencias, se terminaron adaptando, eso sí, cada quien a su manera. El más racional de ellos se hizo a la idea de que los otros dos individuos pertenecían a un hospital psiquiátrico, deduciendo así que estaban locos. El segundo concluyó que sus compañeros de cuarto eran muertos revividos, lo que podríamos llamar como zombie en la actualidad, pero con la variante de que eran manejados por máquinas, según su cabeza. Y el último de ellos, con el afán de evitar problemas con los otros dos pacientes, tomó la personalidad más rara, se autonombró el virtuoso y divino estiércol, personaje que además tenía una esposa llamada Madame Jet, mujer que él describía como una mujer de 2 metros de altura, y de ahí el nombre. Por curioso que fuese la evolución de los individuos, el experimento se había desviado del propósito, estancándose en aquel sucio charco en el que nadie quería meter las manos. Desde el inicio, el Dr. Milton había manipulado a los individuos, insertando y alimentando sus ideas, apoyando las personalidades que cada uno de ellos desarrollaba. Ante la problemática que enfrentaba, el doctor lo volvería a realizar, con la esperanza de revivir el experimento, mandando cartas a cada uno de sus pacientes, adaptadas a su nueva personalidad, diciéndoles que las abandonaran y regresaran a la que tantos conflictos les había traído antes. Esto evidentemente no funcionó en lo absoluto. De hecho, empeoró la condición mental de sus pacientes, sobre todo el del rebautizado virtuoso y divino estiércol. Finalmente, el 15 de agosto de 1961, a casi 2 años del inicio del experimento, se daría por vencido, aceptando su fracaso y lo lejos que había llegado, permitiendo dentro del cuarto que la violencia física y psicológica reinara con anarquía entre los pacientes. En una recolección posterior que hizo de los datos, admitió que también no había podido ayudar a ninguno de los pacientes, de hecho, los había dañado aún más, e incluso culminó con una aterradora declaración, en la que dijo ser el cuarto Jesucristo, por haber jugado a ser Dios con 3 personas, lanzando como moraleja del perverso cuento que la realidad es tan frágil como la misma mente. Cabe recalcar que el doctor no fue del todo malo. Inicialmente también quería cambiar los antiguos métodos con los que los pacientes eran tratados en esa época. Electrochoques, lobotomías, baños extremos, entre muchas otras torturas, eran las usadas por los hospitales del país como tratamiento de los que se suponen eran los expertos para curar a los pacientes. Esto me recuerda a aquel doctor alemán que llevó muy lejos los experimentos humanos en nombre de la ciencia. ¿Sabes quién es? Espero haya sido de tu agrado este video. Esto es Detrás de. Nos vemos muy pronto.